en realidad yo emprendí 3 caminos, ¿no? Era mi trabajo como dependiente, el negocio en paralelo, pero la otra patita es la docencia universitaria. Yo enseñaba, consecuencia, en primer lugar, de que me costó mucho trabajar para poder pagarme la universidad, como a todos los que lo hacemos, ¿no? Yo cada vez que pregunto cuando hago un viaje a provincias, ¿quién tiene que trabajar y estudiar? El 99% de las Mm. personas lo hacen hoy día, ¿no? En nuestra época era raro, era difícil, porque no habían esquemas de universidades que tuviesen oportunidades para gente que trabaja y estudia, Claro, ¿no? además en ese momento éramos los primeros alumnos del UPC, te tocaba una clase a las 9 de la mañana y la siguiente A las a 4 de la tarde, mediodía, 4 claro, de la era una tarde, claro, locura, sí. ¿no? Pero además las universidades más tradicionales no les interesaba que tú tengas el problema de tener que trabajar para estudiar, ¿no? Era Ya. eso o no O sea, estudiabas, ni ¿no? siquiera era nuestra por ser recién puesta. Era lo que Era pasaba en lo el que pasaba en sistema, el ¿no? sistema. Educativo. Ok. Y claro, lo que terminó pasando, nuevamente traído al emprendimiento, es que yo comienzo a enseñar no solamente para repasar todo aquello que no había podido estudiar bien cuando tenía que trabajar y estudiar en paralelo, y que además un profesor muy querido de la universidad me dijo, ¿no? Me dijo, enseña porque con eso vas a repasar todo lo que no pudiste estudiar o todo lo que no le dedicaste mucho tiempo, ¿no? Me lo dijo con una frase, me dijo, el que enseña aprende 2 veces, ¿no? Pero además, porque enseñar me pagaba por hora de dictado y con eso tenía un tercer ingreso, pero sobre todo un tercer plan de contingencia en el caso que eventualmente me quede sin chamba. Veo una continuidad de una preocupación por el futuro, que yo también la tengo, pero mi palta es que no he hecho, no tengo plan B, plan C. Tú sí has trazado o trazaste en ese momento distintos planes, entendiendo que la docencia tienes que tener muchas otras Sí. actitudes, no solamente, o sea, uno no enseña para ganar dinero, ¿no? Totalmente, De todas maneras, ¿no? totalmente. Pero digamos que tenías la empresa de transportes, tenías esta cadena a la que no le iba mal, ¿no? Otras cosas hicieron que Sí, no termine funcionando como tú querías. La docencia, sí. y imagino que de repente algunas cosas Por más. ahí un cachuelo, Unos ¿no? ¿Qué más cachuelos. habré hecho, no? Pero todo esto Este, deviene de ese instante con tu padre. O tú sí. crees que fue algo que tú lo tenías ya No, en el no, 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 no colegio, nació. ¿no? Yo, sin duda, ese ha sido el punto de inflexión de mi vida, ¿no? La situación que vivió mi padre, pero sobre todo, Daniel, el sentimiento de desarraigo, consecuencia de que mi padre y toda mi familia tuvieron que emigrar porque aquí no encontraron oportunidades para mantenerse, para mantener la casa. Mi historia de emprendimiento y nuevamente mi obstinación por diversificar mis ingresos parten por una familia que se termina separando y en realidad está apalancada en mi caso porque yo me tuve que quedar. Cuando mi papá migra, yo ya tenía 18 años y yo no estaba en el paquete de una familia en donde la visa te la dan a ti, a tu pareja y a tus hijos menores de edad. Los grandes ya fueron, ¿no? Ah, por eso terminas quedándote Claro, con tu ¿no? abuela. Claro, con mi abuela. Ah, mira. Claro, Si yo no ya estaba mayor. te hubieses ido Si para no, allá. probablemente me Ah, hubiese mira. ido, ¿no? Empezábamos esta conversa hablando de tu liderazgo, que creo que parte de tu propósito y la manera de ver la vida y ver el país. Sí, Y ahí hay algo que quisiera explorar, ¿no? El hecho de que desde San Antonio por lo menos, pero también desde tu discurso, pones al ser humano al centro. O sea, que no solamente lo que uno hace, el esfuerzo, quemarse las pestañas, trabajar muchísimo, te hace exitoso, sino un factor externo, como por ejemplo el Fujichoc en ese sí, momento, te puede hacerte tambalear o te puede derrumbar. sí. Un caso puntual en San Antonio, que si quieres lo hablamos ahora o si quieres después, fue la pandemia, que fue un factor externo que hizo tambalear el planeta, Sí. ¿no? No solamente el Perú. Pero ese propósito tuyo, entiendo o entendería o quiero creer que ya vino contigo, no es que San Antonio te lo inoculó como se inocula un buen virus, digamos. No, es imposible, así no funciona, ¿no? Tienes razón. Mira, el propósito es una consecuencia, un camino de construcción, pero sobre todo de introspección profundo, ¿no? Largo, ¿no? Y si bien es cierto, yo he acuñado relativamente recientemente mi propósito, yo algo intuía, ¿no? Enseñar en la universidad me dio la capacidad de exponer bien, ¿no? Yo creo que si algo hago es comunicar adecuadamente, pero porque, nuevamente, para quienes somos profesores o hemos sido profesores, el entrenamiento del dictado consiste en captar la atención del alumno, ¿no? De que no se duerma, de que no se aburra, ¿no? Pero en paralelo, porque mientras me pagaba la universidad, yo era cajero de banco y tenía que vender productos financieros y al mismo tiempo atender la caja para poder ganar mi sueldo y al mismo tiempo comisionar, que era lo que me permitió subsistir en esa época, ¿no?
Entonces yo comencé a entender que a partir de esas actividades tenía habilidades que podía explotar. Por eso es que en primer lugar decidí estudiar administración de empresas, pero enfocarme en el marketing, porque yo dije, tengo la capacidad, a partir de mi interrelación con las personas, con los clientes, para construir relaciones. Yo tuve muy claro a partir de mi formación que lo mío era vender construyendo relaciones, comunicando, expresando los atributos de un producto o un servicio. Y aquí es donde viene esto que te decía, ¿no? Engendra un propósito que hoy día, lo he acuñado muy bien, te decía, que se llama comunicar para transformar. Ese es mi propósito personal. Soy un comunicador y no me había dado cuenta que era uno tan bueno consecuencia de esta etapa formativa, ¿no? A ver, desarrolla un poco más comunicar para transformar, aunque parece ser una frase que no necesita ser desarrollada. A ver, métele un doble clic ahí. Lo que pasa es que cuando comencé a evaluar los matices de los propósitos que estaba ensayando y escribí en un cuaderno, iba tachando porque no me convencían, maticé algunas cosas que eran fundamentales, ¿no? En primer lugar, ¿no? Quiero transformar el mundo, o diría la realidad de mi mundo, el mundo que soy capaz de impactar. Y cuando comencé a evaluar qué herramientas tenía, me di cuenta que yo no era millonario, que probablemente los recursos que tenía en el bolsillo estaban más enfocados en pagar mis obligaciones o mantener a mi familia. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para cumplir con mi propósito, ¿no? Con este propósito que estaba expresado en un principio en convencer a los que, como yo, no habían tenido la oportunidad de poder estudiar para salir adelante, de que era posible sacándose la mugre, ¿no? Por ahí empezó, ¿no? Y, o sea, yo cuando le hablaba a mis alumnos les decía, si ustedes creen que tienen un problema o si ustedes creen en algún momento que deben abandonar porque sus papás no los pueden ayudar, trabajen y estudien, no es imposible, ¿no? Y en ese camino me comencé a convencer de que la educación es la única herramienta capaz de sacarnos de nuestras situaciones más complejas. Porque incluso sin trabajo, una persona que se ha educado, que ha obtenido profesión universitaria o técnica, siempre va a tener una oportunidad en la medida que tiene ya dentro de sí algo que nadie te puede quitar, incluso una quiebra, que es conocimiento. Lo que fue pasando es que ese propósito apalancado sobre la educación fue extrapolándose al nivel en donde estoy hoy día, ¿no? O sea, yo dije, si puedo cambiarle la vida a uno de mis alumnos, con una cátedra bien construida, con una preocupación genuina, porque aprenda a partir no solamente del conocimiento teórico que le lleva, sino de mi experiencia, estoy cumpliendo con mi objetivo de, en primer lugar, sanarme a mí mismo. Esto es un proceso de sanación. Y en segundo lugar, para convencerlos que sí es posible salir adelante, porque yo soy el ejemplo de que se puede salir adelante trabajando y estudiando.